Dios ha sido bueno para con nosotros y en esta hora pues quiero dirigirme a ustedes, ¿verdad? Y Dios les bendiga independientemente de la hora que sea donde usted esté o se encuentre. Esta es su hermana, la reverenda Marcia Rojas, pastora asociada de la Iglesia de Cristo Misionera Betel, aquí en Paterson, New Jersey, donde pastorea nuestro obispo, pastor principal César Martínez, al que le enviamos un saludo en el nombre de Jesús. También queremos saludar a la congregación, que no nos estamos viendo ahora, ¿verdad?, personalmente, pero sí estamos conectados a través del Espíritu primeramente, y luego, ¿verdad?, nos comunicamos por teléfono y a través de estas plataformas sociales, que ahora es el tiempo de aprovecharlas. También queremos agradecer, ¿verdad?, al Señor porque no nos ha dejado en ningún momento y Él ha estado con nosotros siempre. Y es cierto que algunos están tristes porque no pueden comunicarse, ir a sus casas de sus familiares, pero sí estamos gozándonos. La iglesia de verdad está cerrada, pero la iglesia del Señor se está moviendo. O sea que lo que está cerrado es el templo, pero nosotros estamos moviéndonos, buscando la presencia del Señor. Y recuerde de que estos días, pues, es día de... Siempre la gente los coge como para recogerse. Pero nosotros, ¿verdad?, estamos acostumbrados a estar adorando al Señor todo el tiempo. Y dice la palabra del Señor que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si confiamos en Dios, confiemos también en el Señor Jesús. Gloria al Señor. Así es que no nos sintamos solos ni desesperados, sino que confiados en el Señor. Oremos por las personas que están pasando por enfermedades, que tienen seres queridos en los hospitales. En verdad se sienten desesperados y con razón, ¿verdad? No vamos a decir porque no todo el mundo podemos coger las cosas así, pero sí confiamos en el Señor de que Él es nuestro aliento, Él es nuestra fortaleza. Pero vamos a hacer una oración en esta hora. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de comunicarnos contigo, de hablar con los hermanos, Señor. Dios mío, bendícelos, protégelos, Padre, donde quiera que se encuentren. Señor, estas personas que se están comunicando, Dios mío, a través de Facebook, que ellos puedan, Señor, sentir esa gracia que solamente viene del cielo. Señor, te pido por los enfermos, Padre. Te pido, Señor, por los familiares que han perdido a un ser querido, Padre Santo. Dales el consuelo que ellos necesitan, Padre eterno. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sigamos, hermanos. Vamos a hablar acerca de las últimas 7 exclamaciones de Jesús en la cruz del Calvario. Estas exclamaciones o expresiones fueron trascendentales porque estamos hablando hasta el día de hoy de ellas y traen, verdad, esperanza a nuestra vida, consuelo, y nos ayudan a seguir por este camino que es angosto y dificultoso. Vamos a hablar acerca de la primera exclamación, y es la que se encuentra en Lucas 23:34 y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera exclamación fue dirigida hacia sus enemigos. ¿A cuáles enemigos? Los que lo estaban en ese momento hiriendo, los que lo estaban flagelando, los soldados, las multitudes. Ustedes saben que la gente, ¿verdad?, su corazón se ensoberbece cuando miran a otros gritar y tantas cosas, que cuando van a los estadios, cuando van, ¿verdad?, en ese tiempo eran los coliseos, y ahora viendo, ¿verdad?, que los judíos mismos estaban acusando a Jesús de que era un impostor, pues las razas se levantaron y entonces las cosas se puso terrible y Jesús, ¿verdad?, fue el centro de toda burla. Pero sabemos que era un cumplimiento de la profecía, que, ¿verdad?, tenía que ser así porque Jesús estaba cumpliendo la primera promesa de redención que el Señor le hizo al hombre en Génesis 3:15, cuando le dijo a la mujer que ella, la serpiente, o sea, el diablo, había mordido su carcañal a causa de la tentación y del pecado en que cayeron, pero sí que la simiente de ella vendría alguien que le aplastaría la cabeza. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Y por eso es de que Él, ¿verdad?, perdonó a esta gente y nos pide a nosotros también que lo perdonemos. Porque los judíos es la raza del Señor. Y nosotros no podemos, ¿verdad?, juzgarlo porque el que los va a juzgar es el Señor y Él es el que los ha perdonado. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos la segunda exclamación y es la exclamación para sus amigos. Gloria al Señor.
¿Y a quién consideró Jesús su amigo? Veamos a ver qué es lo que nos dice Lucas 23:41. Dice en Lucas 23:41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ya sabemos que el que consideró su amigo en ese momento fue el ladrón de la cruz. Gloria al Señor. Habían dos ladrones y entre los dos estaban, ¿verdad?, discutiéndose porque uno de ellos decía de que Jesús era Dios, porque no se bajaba y los liberaba a ellos como que Jesús era igual a ellos. Pero uno de ellos sí entendió y lo defendió y le dijo, nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho, pero él no está pagando nada porque él no ha hecho nada malo. Gloria al nombre de Jesús. Y inmediatamente se identifica con Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, que desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por lo cual entendemos que este hombre fue salvo desde ese mismo instante, de que él cogió ese momentito de fe y se agarró de las manos del Señor. Hermano, eso sí es glorioso. Gloria al nombre de Jesús. Acuérdese de que muchas veces las personas dicen que cómo puede ser que un hombre malo, que es asesino, se convierta y sea buena gente. Sí, es posible. Es posible. Lo que este hombre hizo, hermano, es una muestra, es un ejemplo del poder de Dios. Fíjese bien, mire la diferencia de algunas cosas que pasan. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de que Pedro dijo que no iba a negar a Jesús y lo negó, ¿verdad? Bueno, este ladrón lo confesó, gloria a Jesús. Otro ejemplo es los que iban camino de Maús. Ellos iban frustrados porque ellos creían que Jesús venía con, ¿verdad?, a liberarlos y que iba con un ejército y que tantas cosas más, los rebeldes. Pero sin embargo, este hombre que está clavado en esa cruz, él sintió la liberación de parte de Dios, porque Dios no vino a libertarnos humanamente, porque Él lo decía una y dos veces, mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo, gloria al nombre de Jesús, y recordemos que nosotros estamos de paso aquí. Ahora, otro discípulo también fue el apóstol Tomás, que él no creyó cuando a los demás discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado. Y él dijo, no, si yo no meto el dedo en su hoyo de su costado, yo no voy a creer. Y sin embargo este hombre creyó inmediatamente. Esa es la gloria de Dios, hermano. Cuando hay un corazón sincero que se arrepiente, cuando hay un corazón que clama a Dios con toda sinceridad, porque dice la palabra del Señor que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y ahí está la clave de una persona malvada, de una persona asesina que se pueda convertir al Señor. Encontremos la otra frase y es la tercera, que es la exclamación del amor. Esta exclamación fue para dos seres muy importantes para él, como era Juan, su discípulo amado, y su madre. Recordemos que ya su madre estaba sola, ya José había muerto. Sus hermanos no lo aceptaron a Jesús, por lo menos en vida. Después sí ya ellos creyeron, pero en vida no lo aceptaron. Y entonces María pues era el centro de la crítica de sus hijos porque siempre andaba detrás de Jesús, pero María sabía lo que Jesús venía a hacer y sabía el sufrimiento que le esperaba. Gloria al nombre del Señor. Entonces cuando él ya está en ese momento, él se dirige a Juan y le dice, he ahí tu madre. Y a ella le dice, he ahí tu hijo. O sea que desde ese momento él lo juntó para que Juan cuidara de su madre mientras durara aquí en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, estas mujeres fueron tan fieles a Dios, a Jesús, porque mire, toda la gente se fue, los judíos que acusaban a Jesús se fueron, inmediatamente que ya el cuerpo fue colgado en la cruz, pero estas mujeres se quedaron ahí junto con Juan, y ellas estaban a una distancia que podían escuchar a Jesús hablar. Sin embargo, los soldados estaban más cerca, pero como ellos no tenían ese sentimiento espiritual, pues ellos no oían, no entendían lo que Jesús decía.
pero ellas sí entendían lo que el Señor decía. Ahora mire bien, esta mujer María, desde que ella fue, que el Señor le anunció que iba a ser madre de Jesús, esta mujer comenzó a sufrir, porque acuérdese de que ella no estaba casada con José, y comenzando desde José fue que dudó de ella, y por ahí la gente y todas las cosas más, pero ella sabía que lo que tenía en su vientre era el Hijo de Dios, gloria al nombre de Jesús. Y ese dolor que ella sintió, porque cuando ella fue a presentar al niño Jesús con José, recuérdese que el sacerdote cuando llegó ahí al templo le dijo que una espada iba a traspasar su corazón. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Mire qué dolor tan grande que María estaba sintiendo. Ahora, hay algo, ¿verdad?, que la gente dice siempre. Y dice que cuando a una mujer se le muere el esposo, le dicen viuda. Pero cuando a un hijo se le muere su mamá, le dicen que es huérfano. Pero cuando una madre pierde un hijo, no hay nombre para esa situación. Porque yo me imagino, hermano, que eso tiene que ser un dolor tan terrible que sale desde adentro del corazón, desde adentro del ser. No es fácil para una madre perder su hijo, y más en esa situación que siendo colgado, siendo humillado, siendo flagelado de esa manera, crucificado como cualquier malhechor. Eso era una cosa terrible. Pero María pudo resistir eso. Ahora, después de ese tiempo, hubo un silencio por 3 horas. Se oscureció todo y no se oyó nada más. Sucedieron algunas cosas. Pero en la cuarta exclamación, después del silencio, Dios, ¿verdad? Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es en Mateo 27:46. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese, hermano, era un dolor que salía desde adentro, era un profundo dolor. Recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y Él se estaba negando como Dios. Él no estaba esquivando los dolores, sino que Él estaba negándose a no sentir esos dolores. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche y no me respondes, y no hay para mí reposo. Pero luego dice el salmista, como que él mismo se contesta y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjese, hermano, para este tiempo en que nosotros estamos viviendo, esa es la llave para que nosotros podamos soportar todo esto que estamos pasando. Es la alabanza hacia el Señor, el agradecimiento, porque aunque nosotros no entendamos, Dios tiene en control las cosas. Si tenemos que irnos de este mundo por ese virus que anda, hermano, nos vamos con el Señor. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para irnos con Él. Porque como quiera, después de esto, hermano, van a suceder muchas cosas y el Señor está pronto, porque ya estos son principios de dolores. Pero dice el salmista, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús clamó en los momentos ya casi de entregar su vida por nosotros, pues se sintió abandonado por su Padre. Dios no podía hacer nada por él, porque era la única manera de redimir al hombre de su pecado. Recordemos que el enemigo de las almas luchó para evitar que Jesús cumpliera su propósito. Cuando nació, desencadenó una búsqueda de los niños pequeños con la excusa del empadronamiento para matar a todos los varoncitos pequeños de 2 años para abajo, y muchos murieron buscando al Salvador del mundo. Cuando estaba en ayuno para comenzar su ministerio, recuérdense que el diablo fue y le quiso motivar o tentar para que le sirviera. Mire qué estupidez, si era Dios, ¿cómo iba a hacer eso? Pero el diablo no se da por vencido. Y entonces dice que Jesús lo reprendió con la palabra. Otra cosa también que sucedió es que cuando los discípulos se recuerdan que le dijeron a Jesús que no fuera a Jerusalén, porque lo iban allá a apresar, y Pedro le dijo, no vayas. Y entonces Jesús
lo reprendió porque se dio cuenta que no era él. Gloria al nombre de Jesús. Porque el enemigo quería a toda costa impedir que Jesús fuera. Dios permitió que Jesús sufriese tan crueles tormentos sin consuelo alguno. Y Cristo manifestó este abandono gritando con voz fuerte para que todos pudieran conocer la inmensidad del precio de nuestra redención, pues hasta esa hora había él soportado todos sus tormentos con tanta paciencia y calma. Parecía que no le dolía, pero sí le dolía. Jesús estaba sufriendo. Acuérdense que tenía una corona de espina en su cabeza, que se la habían hundido. Y usted ve en las imágenes que hacen que esos chorros de sangre que caen son porque esas espinas le estaban sangrando su cuero cabelludo. Y aunque nunca dejó de ser Dios, hermano, Él se negó a sí mismo para defendernos a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gloria al nombre de Jesús. No se quejó de los judíos que le acusaron, ni de Pilato que lo condenó, ni de los soldados que lo crucificaron. Ahora, hay dos versículos en el Salmo 22 que continúan después de eso y dicen: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire qué lindo eso. En esta hora, hermano, agarra esos versículos, o persona que me estás escuchando, si tú no conoces a Dios, lee la Biblia y busca en el Salmo 22 y es tuyo esos versículos. Como padres, nosotros quizás no le vamos a dar a nuestros hijos un legado de una herencia grande de dinero y de posesiones o bienes materiales, pero queremos dejarle la experiencia que hemos ido adquiriendo día tras día, año con año, viviendo con el Señor. Hemos esperado en Dios y hemos recibido de Dios lo que hemos esperado. No hemos sido avergonzados. Dios nos ha cubierto. Y si hoy en día la gente dice, pero ¿por qué ustedes, si son cristianos, están pasando también por enfermedades y están, bueno, porque somos humanos? Porque somos humanos y de alguna manera nosotros nos vamos a ir de aquí. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Gloria al nombre de Jesús. Entremos a la quinta exclamación, que es la exclamación del dolor físico. Y es cuando Jesús dijo, tengo sed. En Juan 19:28. Fíjese bien, hermano. En el Salmo 69:21, el salmista habló acerca de esto y dijo, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es triste, hermano, cómo Jesús pasó por un juicio ilegal, porque el juicio de Jesús fue ilegal. Y luego lo martirizaron y fue un día de tormento. Y luego dice, hermano, que cuando el soldado lo oyó clamar que tenía sed, dice que agarró una esponja en una rama y se la subió para que él chupara eso. Ya antes le habían dado también veneno, le habían dado veneno, no, vinagre, le habían dado. Y dice que le volvieron a dar otra vez ya en estos momentos. Y es, hermano, el vinagre es una agonía terrible para una persona que está en esa condición. Dice que fue una pasión en realidad, hermano, bien terrible la que Jesús pasó para que nosotros pudiéramos vivir ahora. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Veamos la sexta exclamación y es la exclamación de victoria, cuando el Señor dijo en Juan 19:30, todo está cumplido, consumado es. Gloria al nombre de Jesús. Esta exclamación, hermano, tiene un poco de relación con la sexta, porque dice que tan pronto como el Señor dijo que tenía sed y le pusieron el vinagre en su boca, entonces su cabeza se desgajó y dijo, todo está cumplido. Dios había impuesto dos tareas a Jesús, y la primera era predicar el Evangelio, y Jesús predicó el Evangelio por 3 años y medio, y la otra era llevar a la humanidad en la cruz del Calvario. Por la sangre de Jesús nosotros somos salvos, por esa sangre que fue derramada. Tal vez algunos escépticos dirán, pero ustedes están creyendo ya esas cosas. Sí, esas cosas tienen valor todavía. La sangre de Jesucristo tiene valor, bendito sea el nombre de Jesús. Y él le dijo al Señor, a Dios, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Y la segunda obra, que era la que estaba a punto de concluir, y era, hermano, era la muerte de Jesús.
el Calvario estaba llegando a su fin. ¿Se recuerdan cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió a Jesús, que era su misma tía, que sus hijos se sentaran cada uno a la derecha cuando él se llegara al reino? Y él le dijo, no, eso no me conviene a mí decidirlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Pero de todas maneras, tus hijos podrán pasar por lo que yo voy a pasar. O sea, que podrían beber esa copa que Jesús estaba viviendo en ese momento. Fíjese usted que todos sus discípulos en ese instante no estaba ninguno más que Juan, ni Pedro, que era muy valiente. Y entonces, eso, hermano, ¿cómo vamos a pedir nosotros que porque le hemos servido a Dios, que porque hemos nosotros vivido haciendo lo que el Señor quiere, que porque nosotros hemos estado en la iglesia, que porque nosotros nos hemos dedicado a hacer la voluntad de Dios, no nos merecemos nada? Porque dice la palabra del Señor que cuando hayas hecho todo, siervo inútil eres. Nosotros no nos merecemos nada, hermano. Eso que Jesús hizo, lo hizo por amor. Y si nosotros le servimos a Dios, lo hacemos por agradecimiento. Pero no es porque nosotros lo merezcamos. Dice la palabra del Señor que Jesús se fue a orar al huerto, y cuando estaba en ese momento, su agonía que sintió era tan grande que su sudor eran como grandes gotas de sangre por la agonía que él sentía. Y él le dijo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Alabado sea el nombre de Jesús, porque no era fácil, hermano, no era fácil pasar por ese momento. Y la última exclamación, que es la exclamación de la entrega, donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:46. En ese momento, hermano, en la muerte de Jesús, dio un gran grito, encomendando su espíritu a Dios. Jesús merecidamente llama a Dios su Padre, pues él era un hijo que había sido obediente a ese llamado, incluso hasta llegar a la muerte. Y era su último deseo de escuchar ese nombre, ¿verdad?, bajo ese momento que él estaba viviendo, y encomendarse en las manos de Dios, que significan la inteligencia del Dios que conoce todo, la voluntad, su sabiduría y el poder del Dios Todopoderoso. Recordemos lo que dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Y encomendó su vida al Padre con la seguridad de que le sería devuelta en el tiempo de su resurrección, sabiendo con anticipación que pronto estaría privado de la vida, y oró para que su cuerpo no esté largo tiempo en el seno de la muerte, y diciendo esto, expiró. Gloria al nombre de Jesús. Una de las pruebas más seguras de la depravación del corazón humano, hermano, es el hecho de que las personas se complacen en la violencia, la sangre y la muerte. Yo les hablaba del Coliseo romano, y los griegos y los romanos tenían por costumbre que se iban a esos coliseos a disfrutar de ver cómo los hombres luchaban unos contra otros y se mataban entre ellos. Y cuando lograba quedar uno vivo, le hacían con el dedo así para abajo para que los mataran, matándose uno con el otro, hermano. Y eso era una cosa triste. Y cuando estaba Jesús en la cruz, eso es lo que hacían, se burlaban de Jesús, se burlaban de él. Pero uno de los propósitos de morir en esa cruz de Jesús era darle la oportunidad al hombre en su corazón para que se salve. Hermano o amigo que tú me escuchas, si tú nunca le has dado tu corazón a Dios, aprovecha este momento y pruébalo. Gloria al nombre del Señor. Estamos en momentos que solamente Dios nos puede liberar de esto. Miren, no hay nada que nos pueda liberar de estas cosas que vienen en el mundo. Solamente Dios. Y si te alejaste y estás perdido, no sabes el camino, mira, acepta en este momento esta oración que vamos a hacer para que Dios sea contigo, ayudándote y guiándote, y no le tengas más miedo a nada, porque el dueño de la vida de uno es el Señor, pero hay que entregársela a Él para que Dios nos proteja. Yo voy a hacer una oración por cada uno en esta hora, pidiéndole al Señor que toque tu vida, y si tú le aceptas en esta hora, vamos a hacer una oración de salvación. Señor que estás en los cielos, mira este mensaje, Señor, estas palabras que he dicho bajo tu unción del cielo, bajo tu dirección, Padre. Si hay alguna persona que en este momento está rindiendo su corazón a ti, Señor,
yo te ruego que tú lo recibas, que tú lo perdones, que tú lo limpies. Si hay algún reincidente, Señor, que quiera también rehacer su pacto contigo, también, Señor, yo te lo presento. Sé con él, Padre, límpialo de todo pecado y úsalo nuevamente como lo usabas antes, Señor, para gloria de tu nombre, Dios mío, porque yo sé que tú no rechazas un corazón humillado, Padre. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a los que me están escuchando, a los que han podido entrar y conectarse, Dios mío. Dales confianza y seguridad. Levántalos, Dios del cielo. Sana a sus seres queridos, Padre amado, y que juntos podamos volver al templo, adorarte y glorificar tu nombre. Dios te bendiga y espero que pases muy bien.